Fórmula Noticias Tabasco presenta el tema de la semana. Hoy vamos a platicar con Carlos Matus Berezaluce, él es psicólogo y queremos conocer tu punto de vista. Ya hablamos con un antropólogo, con una socióloga, que la conoces perfecto. Queremos conocer tu punto de vista como psicólogo. ¿Qué está pasando en la gente aquí en Tabasco ahorita? Bueno, crisis y factores y fractura social, híjole, qué tema tan delicado, tan en boga. Y bueno, estuve siguiendo toda la semana los trabajos que estuvieron haciendo. Fíjense cómo nosotros empezamos a trabajar con esta cuestión de las crisis. Uh-huh. Se dice que todo en la vida representa una crisis. Uh-huh. Desde que nacemos, empezamos con la primera crisis, que es el alumbramiento, de salir a la vida, y entonces empezamos de ahí a crecer y a desarrollarnos. Entonces, si tomamos la crisis como un patrón de enseñanza y desarrollo, es algo natural, es algo normal, es algo que debiéramos nosotros de aprender a convivir con ello. Uh-huh. Pero cuando estas crisis empiezan a ser mal manejadas, empiezan a ser distorsionadas, empiezan a salirse de control, es donde perdemos los límites del desarrollo y viene la fractura social. Uh-huh. Lo que hemos estado viviendo en nuestro estado, en nuestro país, en el mundo inclusive, que es esa fractura social, que es la descomposición de el individuo desde su esencia. O sea, va de lo individual de lo individual a lo general. Y así tendría que ser. Y viceversa. ¿Por qué? Porque si estamos entonces desarrollando individuos con carencias, entonces va a ser recíproco. ¿Qué le puede dar alguien a una sociedad que está carente? Y posteriormente, ¿hacia dónde va esto, Carlos? Obviamente, si no se toma la conciencia, si nosotros no empezamos a trabajar como seres humanos en la reivindicación de nosotros mismos, en el conocimiento de nosotros mismos, vamos a seguir con conductas distorsionadas. Uh-huh. El ser humano, lo que distingue al ser humano es la capacidad de raciocinio. Uh-huh. Pero el exceso de razón está llevando a que se llegue a ambiciones, uh-huh, que hace que se pierda el sentido también. Uh-huh. Entonces las personas, todos nacemos con grandes habilidades, con una inteligencia privilegiada, todos, pero no las estamos desarrollando como debe de ser. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por el influjo social. Todo lo sencillo, todo lo fácil, el menor esfuerzo es lo que más atrae. A ver, yo me quiero poner en los zapatos de una persona que no tiene trabajo, uh-huh, que no tiene, pues que está teniendo problemas para darle de comer a sus hijos, que a lo mejor tiene un adolescente con ciertos problemas de conducta, ¿no? Que su matrimonio pues está un poco en crisis te escucha y dice, ay sí, ¿cómo? O sea, yo tengo todas esas habilidades, pero mi entorno está complicado. Y veo a la autoridad que sigue con temas de corrupción, veo impunidad, veo inseguridad, me siento inseguro en las calles y te escucho y digo, ay sí, está en mí. ¿Quién está generando esa inseguridad? ¿Los individuos? ¿Un gobierno o una sociedad? A ver. ¿De dónde parte el hecho de que nosotros dejemos de hacer lo que deseamos por hacer lo que necesito? La satisfacción de necesidades, desde lo más básico o esencial, se ha perdido. ¿Por qué? Porque vamos buscando siempre la obtención del placer sin el esfuerzo necesario. Entonces ahorita si nosotros estamos viendo, y lo vemos en las calles, ¿cuánta gente se ha dedicado a pararse en los semáforos, que va en incremento impresionante? Hijo, sí. Dices, tienes todas las habilidades y las capacidades, son jóvenes, uh-huh, muchos de ellos pueden hacer algo más que inclusive pararse a pedir dinero, ¿sí? Pero como no son bien remunerados, que habría que ver el concepto de bien remunerado, ¿sí? Sí, ¿para quién es? ¿Cuánto y qué? ¿Cuánto, ¿no? y qué? Entonces, desde ahí empezamos a ver el concepto de cómo yo perciba las situaciones, es a cómo las voy a vivir. Si mi matrimonio está fracasando, si tengo un hijo que está enfermo, si estoy desempleado y demás cosas, y me empiezo a seguir cargando de cosas negativas, ¿en qué momento voy a poder cambiar yo individualmente mi visión de las situaciones? Uh-huh. Toda fracción, toda fractura, toda crisis trae grandes ventajas para poder salir adelante. Pero de ahí debiera de emanar el hecho Sería el principio. Sería el principio de que toques fondo y que salgas.
Y no es el hecho de que los castiguemos y que los reprimamos y que les dejemos de dar cosas, no. Pero no también el es el, extremo. gánate las cosas y enséñale cómo hacerlo. No se lo des únicamente porque como puedo te lo doy. Digo, las personas que más capacidades tienen, tanto en personales como económicas, no las hacen de la noche a la mañana. Sino ha sido un esfuerzo constante. Pero esa parte nos cuesta mucho comprenderla. Pero eso no es como en un sector social que se puede dar el lujo de esa parte aparentar para hacer y demás con el materialismo. Pero ¿y qué pasa con todo ese sector que es hambre, es que no tienen para mandar al hijo a la escuela? No, ese sector social. Ese sector ha sido muy castigado, desafortunadamente, y muchos de ellos inconscientemente, sin darse cuenta, han caído en vicios de paternalismo. Exacto. Que dicen, entre Dame. más pueda yo volverme víctima, Okay. más me tienes que dar. Y es una cuestión inconsciente. Lo he platicado con algunas comunidades, he tenido la oportunidad de trabajar con algunas comunidades marginadas, y llegamos a esa conclusión, que me dicen, pues es que si yo nada más estiro y me quejo, y me vuelvo a la industria de la queja, De pues la lo tengo. reclamación, sí. Lo que está pasando con todo lo de Pemex, todas estas comunidades que todos los días hay manifestaciones, hay bloqueos, y dame, viene de este principio. A mí me da mucha tristeza con la comunidad que está en Oaxaca, por ejemplo, cuando trabajé con ellos hace algunos años, que dices, ¿cómo es que se pierde la esencia de una comunidad, de una cultura, por el hecho del consumismo? ¿Sí? A ver. Ellos están llegando, se está perdiendo la lengua, se está perdiendo el hablar en chontal, El folclore. ¿sí? Se están perdiendo tradiciones, por el hecho de que, de entrar a un mundo globalizado. A los jóvenes ya no les interesa aprender el chontal. ¿Sí? Que dicen, prefiero aprender a hablar español e inglés porque me sirve más para poder reclamar y exigir derechos. Entonces, desde ahí empezamos a perder tradiciones, empezamos a perder la esencia que nos trae una comunidad. Pero es la realidad de esa Oye, comunidad. Carlos, Sí, pero también se está perdiendo la esencia de un pueblo. Sí, claro, ¿no? Y ayer venía a hablar, vino Pablo Fernández a hablar de los apoyos de PACMIC para las culturas, ¿no? Para retomar todo esto, y de repente ya no presentan proyectos para rescatar la lengua, para impartir talleres de folclore, para las artesanías. ¿Tú conoces la diferencia entre tu pueblo, Tabasco, y otros estados? Hay una particularidad. Por eso que mencionaba Ileana de la industria de la reclamación, del caso Oaxaca, Jalpademes, y te vas para ahí, te vas a Huimaguillo. Y si no es Pemex, es Conagua, y si no es Agarpa, y si no es Comisión Federal de Electricidad, y si no es... Pero no es tan diferente, fíjate. Tuve la fortuna de trabajar en Nuevo León cuando vino el Alex, que les impactó tanto en 2010. La industria de la reclamación se volvió exactamente igual. O sea, es un fenómeno del ser humano. O sea, no es... Se vuelven damnificados de profesión. No es de mi Tabasco, querido. No. Yo decía, yo creía bueno que era que lo mucho de dices. acá, y no, también allá se presentaba. Los refugios temporales, las personas permanecían por el hecho de dame, ¿qué me vas a dar para que yo esté tranquilo? Y no tengo que ir a trabajar. Exactamente. No, bueno, ¿no te acuerdas aquí cuando la inundación en los albergues, que no había quien descargara la ayuda que llegaba de los aviones y les decías a los de los albergues y no querían ir? Pero Querían yo- estar- Albergado. Sí. Soy víctima de Sí. una situación que tú me provocaste. ¿Sí? Híjole. Entonces ahí empezamos a fracturar, y más cuando se incumple con las promesas. Como seres humanos siempre prometemos algo. Ahora imagínate en un sistema paternalista, cuando tú trabajas con una persona y le dices, yo te voy a dar una remuneración, ya sea, o una gratificación, ya sea verbal o económica, se la tienes que cumplir. Lo mismo pasa con los hijos. ¿Por qué los hijos se vuelven tan demandantes? Porque no les cumplimos. Son re llorones. Y nosotros somos reincumplidos. Carlos, antes en la pausa estábamos platicando de la problemática social de la familia. Todo lo que sucede al interior de la familia. Nuestra amiga mutua Isabel de los Ríos, socióloga, dijo un día una frase que la inseguridad esté en las calles es una tristeza, pero que esté en la familia es una tragedia. Y desafortunadamente la violencia más grande que sufren las familias es la violencia psicológica. O sea, hay demasiada violencia y demasiada agresión psicológica en las familias, que es lo que está generando que los hijos
prefieren no estar en casa y prefieren estar con otras personas. ¿Qué es la violencia psicológica? La violencia psicológica es toda aquella agresión que se emite verbal, ¿sí? Desde el hecho de una mala palabra, desde el hecho de una Eres mueca. un inútil, no aprendes. No sirves para nada, deja de perder el tiempo, el estar minimizando a los otros miembros de la familia, el no darles su lugar, el no darles inclusive el Respeto. tiempo, el no respetarlos, esa es una parte de O violencia sea, la familia psicológica. tiene que ser el refugio, el aquí estoy rico, no me quiero mover de aquí, me siento protegido. Pues ese es el principal fundamento de una familia, ¿no? Que es la protección, es el sentirme seguro, es el estar lo más contento, la convivencia, el poder compartir, y eso es lo que menos estamos haciendo. Nos refugiamos con que tenemos que trabajar, tenemos que hacer, tenemos que virar, tenemos que tornar, pero menos dedicarle tiempo a la familia. ¿Cuántas horas se trabajan al día en una persona común? ¿Están trabajando de 8 a 10 horas? Sí. Más o menos, hasta y ahorita más. se buscan de 2 y 3 trabajos para poder tener un sustento. Y que entonces, ¿quién está educando a los hijos? ¿Cómo no queremos una fractura y una crisis si los que menos conocen a los hijos son los padres? Entonces, el dedicarles tiempo de calidad y cantidad es fundamental. No les puedo dedicar a lo mejor 1 hora, pero si les dedico esa hora es, si estoy contigo y te apapacho, pero pues piensa lo que quieras, ¿no? Sentémonos a leer con los hijos, platiquemos con ellos, dediquémosles el tiempo, conozcamos las necesidades de los hijos y conozcamos las necesidades individuales, que muchas veces ni yo mismo sé lo que yo necesito ¿Y por tú- satisfacer a los otros. Hay que reiniciar pues la máquina y desde lo individual empezar a cambiar las cosas. Si nos dedicamos a ver de afuera hacia adentro, Ajá. pero no de adentro hacia afuera. ¿Y cuál es la recomendación que le haces a la... ¿Cómo mirar de adentro hacia afuera? ¿Cómo empezar, Carlos? Primero es reconociendo Ajá. todas las emociones que pasan por nosotros, todo lo que voy sintiendo, todo lo que voy experimentando como ser humano, desde lo bueno, lo no tan bueno, reconociendo dolores, reconociendo sufrimientos. Dicen que debemos de evitar el dolor. Si yo evito el dolor, me dedico a sufrir. ¿Sí? Creo que se los comenté alguna vez, el dolor es necesario, el sufrimiento es opcional. Nosotros decidimos qué tanto sufrimos, qué tanto nos ¿Qué quejamos. tanto nos va? Y entonces a con fastidiar? esta queja constante empezamos a fracturarnos más a nosotros y empezamos a fracturar a la familia y fracturamos a una sociedad. Entonces tengo que reconocer mis habilidades, tengo que reconocer mis sentimientos, tengo que reconocer lo que me duele, lo que me gusta y lo que no me gusta, para partiendo de ahí poder darle solución a todo. Sí, y también entender que nada es para siempre. Entonces, Exacto. ya pasará, si tú reconoces estas habilidades en ti, pues vas a poder salir adelante. Todo Pero es mientras transitorio. sigas en el... Somos seres dinámicos, somos seres de desarrollo, a final de cuentas. No somos lo mismo el día de hoy que lo que fuimos la semana pasada, porque ya aprendimos algo diferente. ¿Sí? A lo mejor de un tropiezo ya aprendí que eso no lo debo de volver a hacer. Pero cuando entra la razón en exceso, volvemos y caemos, entonces no aprendemos, porque justificamos. Debemos de dejar de justificar todo aquello que me sucede. Decías algo fuera del aire, cuando estamos en el corte, que de repente estamos a la expectativa de que alguien solucione mis problemas. Esperamos demasiado. Y le echamos la culpa al gobierno, y le echamos la culpa... Y hablabas tú de las políticas públicas, y bueno, espérame, ¿por qué tendrías que esperar a que el príncipe azul llegue y te rescate de la torre, princesa? Porque no te escapas y te vas, ¿no? Porque es lo que me enseñan, ¿no? Ajá, entonces, ¿por qué tenemos que esperar que haya políticas públicas para poder buscar una salida, un refugio para mejorar mis cosas, mejorar mi entorno? ¿Acaso tenemos políticas públicas para aprender a caminar? No, pues no. ¿Tenemos políticas públicas para aprender a respirar? A comer. ¿O para aprender a comer o para aprender a manejar? No las tenemos. Sí, además entender que los que se la pasan mal somos nosotros. Entonces, si nos vamos a Esperando, esperar a que ¿no? alguien venga a rescatarnos, pues nos vamos a poder pasar toda la vida esperándolo, ¿no? La fuerza más grande que existe es la voluntad. Y es lo que menos tenemos muchas veces. Y dices, no tengo ganas de pararme de la cama y me quiero quedar aquí y quedamos en estados depresivos sin que nos demos cuenta. Ay, qué rico, Qué la verdad. feo eso. Digo, qué rico disfrutarlo un fin de No, semana. No, Rico sí, quedarme sí en te la puedes cama. echar Que un dices- ratito en la cama y reposar y claro. jugar Sí, incluso, ¿no? claro. Pero ya ir a cuando eso se refugiarte sale como de a un control, ataúd, se te sale de control muchas veces. Porque pierdes el sentido de la vida y es la pérdida de la voluntad de hacer las cosas. Ok, ahí Pues si yo pierdo esa voluntad de hacer las cosas, me estoy dejando a mí y me estoy dejando morir a final de cuentas. Y estoy atentando contra mi persona. Y me rijo por el placer de dejarme llevar por los demás. Pero no por dejarme llevar
por lo que yo realmente quiero y necesito. Pues Y esa- vivo en función de la gente.